que nos llevemos aquí 3 horas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Sobre todo, voy a ir un poquito más rápido en lo que son los ejemplos. Vamos a ir viendo cada letra del alfabeto coreano y después vamos a dar ejemplos de cada letra para ver su pronunciación. Esos ejemplos, por favor, no os paréis a copiarlos. Lo he avisado antes en el grupo, pero lo vuelvo a repetir. No los copiéis. Son solamente ejemplos de pronunciación. No hace falta que os sepáis esas palabras. En futuras lecciones vamos a ir dando una lista de vocabulario para cada día, ¿vale? Para cada semana, para cada clase. Entonces, os digo eso, centraros en lo que son las letras, su pronunciación, su romanización, pero no copiéis los ejemplos. Después, sobre el chat, pues como ya os he dicho, yo cada cierto tiempo, cada cierto número de diapositivas voy a hacer una parada, una pequeña parada, en la que vamos a preguntar dudas. Y ese es el momento de utilizar el chat para preguntarme lo que queráis sobre lo que hemos ido viendo hasta ese momento. ¿De acuerdo? Mientras tanto, por favor, que nadie utilice el chat porque son interrupciones continuas, a mí me desconcentráis y eso, ¿vale? Y nada más, lo dicho, bienvenidos a la primera clase y bueno, yo soy Iván Muñoz y a partir de hoy voy a ser vuestro profesor de coreano, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a empezar con la primera lección que va sobre el alfabeto coreano. El alfabeto coreano llamado Hangul, ¿vale? Hangul es el nombre que tiene en coreano su alfabeto. Vamos a ver si funciona. Pasamos a la primera diapositiva. Aquí tengo una pequeña presentación mía y de estas clases en coreano. Un poco para que veáis, os hagáis una idea del nivel de coreano que podéis alcanzar si seguís estas clases. ¿De acuerdo? Así que allá voy. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 이반이에요. 스페인 사람인데 스페인의 남쪽에 있는 세비야라는 도시에 살아요. 저는 30살이고 직업은 치과의사예요. 하지만 오늘부터 난친들의 한국 선생님이 될 거예요. 그래서 여러분, Aprende Coreano에 환영합니다. 모두 함께 한국어를 배워요. ¿Vale? Ahí queda la pequeña presentación en coreano. Y vamos a empezar con una introducción al origen del alfabeto coreano. ¿De acuerdo? El alfabeto coreano, como ya hemos dicho, se denomina Hangul. Hangul, históricamente Corea, la península coreana, ha tenido una gran influencia de la cultura china. Sí, originalmente el idioma coreano se escribía utilizando los caracteres chinos que en coreano se les llamaba Hanja. ¿Vale? Hanja. Hangul, Hanja. Como todos sabemos, los caracteres chinos, aparte de muy numerosos, son también extremadamente complejos, ¿no? Cada carácter pues consta de un montón de trazos diferentes, entonces solamente las clases altas de la sociedad, como la aristocracia y la nobleza, tenían acceso a la escritura y por lo tanto lo utilizaban como una herramienta de poder y de control sobre el pueblo. El Hangul fue creado con el objetivo de alfabetizar al pueblo y que éste ganara acceso a la cultura. Como os podéis imaginar, pues las clases aristocráticas del primer momento se opusieron a la creación de este alfabeto porque les suponía perder ese privilegio cultural que tenían con el acceso a la escritura y a la lectura, lógicamente. Entonces, el Hangul, que lógicamente era un alfabeto mucho más sencillo que los caracteres chinos, fue creado con este propósito por el llamado Gran Rey Sejong, o Sejong Taewang en coreano, en el año 1443, en el siglo XV. ¿De acuerdo? Este rey se opuso a la aristocracia
y siempre defendió el derecho de todas las personas, independientemente de la clase social a la que perteneciesen, de saber leer, escribir y por lo tanto tener acceso a la cultura. Y es por ello que todavía hoy día se le considera el rey más famoso y más querido de toda la historia de Corea. ¿De acuerdo? Entrando ya un poquito más en el Hangul, en el alfabeto propiamente dicho, pues tenemos que decir un par de características antes de empezar. El Hangul es primero un alfabeto silábico. Un alfabeto silábico quiere decir que todas las palabras están compuestas de bloques de sílabas. Cada sílaba constituye un bloque, normalmente de forma cuadrada, y que va a estar formado por vocales y consonantes. Por eso, alfabeto silábico. En segundo lugar, es un alfabeto fonético. Fonético quiere decir que cada carácter, cada letra, representa a un sonido y siempre al mismo sonido. De manera que siempre que veamos una palabra coreana escrita en Hangul, vamos a saber perfectamente cómo pronunciarla. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama un alfabeto fonético. En total, el Hangul consta de 10 vocales simples y 14 consonantes simples. Y en esta clase las vamos a ver todas una a una. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Pues vamos a empezar con las vocales. El Hangul consta de, como acabamos de decir, 10 vocales simples. Que nadie se ponga a copiar esto porque ahora las vamos a ver todas una a una. 10 vocales simples y 11 vocales compuestas, que son la combinación de las vocales simples. En total, 21 vocales. Y antes de empezar a ver las vocales una a una, quiero que queden claros una serie de conceptos que son muy importantes para no liarnos, ¿vale? En primer lugar, lo que es la escritura coreana, es lo que vemos aquí. Si veis el puntero, estas de aquí arriba son algunas de las vocales coreanas tal cual se escriben en coreano, ¿vale? Después, estas mismas vocales nosotros las podemos escribir en nuestro alfabeto, en el llamado alfabeto latino o romano, en un proceso que se llama romanización. Entonces, este proceso de escribir las vocales o las letras del alfabeto coreano en nuestro alfabeto se llama romanización, ¿de acuerdo? Y estas son las mismas vocales romanizadas, escritas o transcritas a nuestro alfabeto. Y por último, cada vocal pues llevará relacionada o asignada una pronunciación. Entonces tenemos la escritura original coreana, la romanización a nuestro alfabeto y la pronunciación para cada una de las letras. ¿De acuerdo? Y sin más, pues vamos a empezar a ver nuestras primeras vocales del día de hoy. Vamos a empezar con 3 vocales que se llaman vocales simples, verticales o abiertas. ¿Por qué se llaman verticales o abiertas? Pues se llaman verticales porque, como se puede ver claramente, son más altas que anchas, ¿vale? Son vocales altas y estrechas. Y se llaman abiertas por su pronunciación, porque todas ellas se pronuncian con la boca bastante abierta. Entonces, la primera vocal que vamos a ver es esta de aquí. Esta vocal la vamos a romanizar, la vamos a transcribir a nuestro alfabeto como una A, ¿vale? Y su pronunciación es exactamente igual que la de la A en español. ¿Vale? Esta es la vocal A del coreano, A.
¿Cómo escribimos esta letra? Simplemente sería, como veis que estoy dibujando, una línea vertical y una pequeña línea horizontal. Vamos a hacer luego un pequeño resumen de todas las vocales y entonces os las voy a dibujar aquí en una pizarrita que tengo, pero de momento las vamos dibujando con el pincel en la propia presentación, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la primera vocal, no tiene más complicación, la A, ¿vale? La A coreana. Pues si bien esta primera vocal coinciden totalmente la romanización, la transcripción a nuestro alfabeto y la pronunciación, no va a ocurrir así con todas las letras, ¿vale? Y un ejemplo muy claro es esta segunda que tenemos aquí. Esta letra se romaniza, se escribe en el alfabeto latino como EO o bien como U. Tiene dos posibles romanizaciones. Sin embargo, esta vocal no se pronuncia para nada parecido ni a EU, ni a EO, perdón, ni a U. ¿Cómo se pronuncia esta letra? Esta letra se pronuncia O, ¿vale? Si esta era A, esta que es un poco su reflejo sería O. Y se escribe también totalmente opuesta a la primera. Primero la línea horizontal y luego la línea vertical. A y O. Y esta tercera vocal abierta o vertical, que es simplemente un palito vertical, pues es la I. Se escribe I y se pronuncia también I. Entonces, nuestras tres primeras vocales son A, O, I. A, O, I. Muy bien. Vamos a ver un par de ejemplos de palabras reales que llevan estas vocales. En primer lugar, tenemos aquí una I, ¿verdad? Que acabamos de ver, el palito vertical, que es la I, que es este circulito que lleva a la izquierda la vocal. Pues, como hemos dicho, el coreano, el Hangul, el alfabeto coreano es un alfabeto silábico. Y cada sílaba tiene un mínimo de elementos necesarios para conformarla. Ese mínimo de elementos en coreano son una consonante y una vocal. De manera que cuando no hay consonante, incluso cuando no hay consonante, tienen que llevar algo, las sílabas, en el espacio que ocuparía la consonante. Y es este circulito lo que se pone, ¿vale? En una sílaba coreana, y apuntad esto muy bien, nunca podemos encontrar una vocal sola. Cuando solamente se pronuncia la vocal, vamos a encontrar este circulito a la izquierda que lo que indica es la ausencia de consonante. ¿De acuerdo? Entonces, circulito más I, se lee simplemente I, el circulito es mudo, no se pronuncia, y esto es una palabra real, como he dicho. En concreto, I es el número 2 en coreano, ¿de acuerdo? I es el número 2. Aquí tenemos el segundo ejemplo, donde tenemos A, ¿verdad? Con su circulito correspondiente, y I, AI, AI. AI significa niño, niño o niña, ¿de acuerdo? En coreano. Como os he dicho, vamos a pasar un poquito más rápido con los ejemplos, ¿de acuerdo? I, 2, ai, ni.